que comienzan ya las investigaciones para determinar las causas que llevaron a la tragedia que terminó con 5 turistas extranjeros muertos en Torres del Paine durante un ascenso. Vamos a tomar contacto con Pablo Figueroa para conocer los detalles de cuestionamientos, además que apuntan directamente a la CONAF. Pablo. Hola Mati, así es, buenas tardes. Una de las noticias más lamentables probablemente del año y tiene que ver también con uno de los desastres, noticias más trágicas por lo menos del turismo en la historia del país. Estamos hablando de esta tragedia, el fallecimiento de 5 personas, 2 de nacionalidad mexicana, 2 de nacionalidad alemana y una persona de nacionalidad inglesa. Noticia que ha dado la vuelta al mundo, que tiene que ver con básicamente esta muerte de 5 personas entre el lapso que se está investigando entre la tarde-noche del domingo hasta básicamente el lunes que se conoce esta noticia. Para partir entrando en detalle, mejor escuchemos a la Fiscalía de Magallanes con respecto a esto, quien entrega más detalles con respecto a dónde va la investigación y después entramos en los detalles de lo que ha ocurrido detrás de esta noticia. Los 5 fallecidos en las Torres del Paine. Partamos escuchando a la Fiscalía de Magallanes que explica detalle a detalle la causa de la muerte de estas 5 personas y también cuáles son las personas que también tuvieron problemas de salud. Habla el fiscal de Magallanes. La brigada de homicidio, en una maratónica tarea, está tomando declaraciones a muchas de las personas que están, digamos, que pueden entregar distintos tipos de información. Se ha tomado y se está tomando diversas declaraciones, tanto a personas de CONAF, a personas de alguna empresa privada, en particular Vértice, y también a diversas personas que formaban parte de este grupo de 69 personas que estaban, en este caso, en el punto denominado Los Perros del Parque Nacional. Bueno, escuchamos a la Fiscalía de Magallanes con respecto a las causas de la muerte de estas 5 personas y también los turistas que están con problemas de salud. Básicamente ahora la pregunta es, ¿habían o no guardaparques con respecto a esto? Es la gran duda. La CONAF no hizo un punto de prensa hoy día, pero como ya escuchábamos al fiscal de Magallanes, van a declarar básicamente desde los guardaparques que supuestamente habían salido básicamente a votar, que probablemente no se hayan encontrado con estas personas, pero hay varias preguntas a las cuales hay que responder. Pero antes de ir al detalle de las posibles responsabilidades y esta investigación interna que está haciendo la CONAF, escuchemos al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con respecto a qué pasó con los cuerpos de estas personas. Se procedió al traslado de los cuerpos desde el parque a Natales y hay una serie de protocolos de rigor que se tienen que realizar para la identificación de los cuerpos. Cuando digo esto es que efectivamente hay una información preliminar respecto de la identidad, pero ustedes saben que en Chile hay una serie de requisitos formales que se tienen que realizar y esto se está coordinando con los respectivos consulados. Ya se estableció el contacto con los consulados de los países de las personas que fallecieron y por tanto hay una coordinación a nivel de Cancillería y adicionalmente se están realizando los protocolos que se aplican en todos estos casos. Ahí están las baterías básicamente de la investigación que está en curso y básicamente el nivel diplomático de estos turistas. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo, una noticia que hablábamos que probablemente ha sido la más trágica desde 2012 cuando hubo un incendio, uno de los más grandes de la historia del país y que hace recordar básicamente que hay 2 líneas de investigación. La primera, el autocuidado básicamente y la segunda es que había unos guardaparques. Hay que empezar hay que aclarar un par de detalles con las Torres del Paine. Básicamente tiene que ver esto con el hecho de que uno para ir a las Torres del Paine y pagar la entrada se tiene que hacer básicamente vía internet, o sea se puede planificar antes. A lo mismo que también tiene que ver también si había no guardaparques, recordar también que hay horarios para los guardaparques y de hecho en la entrada se nos decía básicamente que se trabaja desde 8:30 hasta las 18:30 horas y eso es básicamente lo que se está investigando, las presuntas responsabilidades. De hecho, una investigación que parte por presunta desgracia y que después se encuentran los cuerpos y básicamente la línea de investigación ahora está buscando las responsabilidades con respecto al hecho. Escuchemos básicamente lo que estaban haciendo qué es lo que se dice básicamente en los guías turísticos. Escuchemos a alguien de turismo con respecto a cuál es el posible camino que estaban haciendo y las dificultades que están y lo que básicamente se le sugiere a los turistas cuando van a Torres del Paine. Escuchemos básicamente para entrar en detalle, cuando uno va a Torres del Paine, las guías turísticas, ¿qué te sugieren?
responden a continuación y nos explican más en detalle en lo que estaban estos turistas en las Torres del Paine. Son dos rutas, dos circuitos que están establecidos en el Parque Nacional, uno más difícil que el otro. La O, por supuesto, es la más difícil, son 126 kilómetros, con un terreno escarpado, mucha piedra, mucho viento, en esta época mucha nieve, ya a los 5.500 metros. Se hace mucho en verano, donde posiblemente la gente no se cuide tanto con su vestimenta, pero hoy día, en esta época y en invierno, por supuesto que sí. Se requiere planificar el viaje, se requiere una buena preparación física, se requiere tener nociones de montañismo y también de primeros auxilios. Bueno, y el otro hilo investigativo tiene que ver con que si había guardaparques o no. Y acá retomamos una parte, porque claro, estamos hablando de un lugar que es una de las 7 maravillas del mundo, que básicamente es elegido como uno de los destinos turísticos de Sudamérica más importantes, se alaban por los premios internacionales, en los Óscar el otro día del turismo, veíamos como en Sudamérica las Torres de España hace 2 meses ganó 3 premios, de hecho. Siempre escuchamos esto, pero la pregunta es, ¿cuánto se invierte? ¿Cuánto de esta marca país, de lo que vemos afuera, que se invierte como para publicitar y traer turismo? Porque no solamente la gente que llega a Torres del Paine, la gente que viene al país, que recorre el país gracias a las Torres del Paine, ¿cuánto de ese dinero que se usa en marca país se invierte en el lugar? Hay un antecedente muy cercano que es de 2012, cuando afectó a las Torres del Paine uno de los incendios más voraces que se ha visto en las últimas décadas en el país. Hay que recordar eso y qué pasó con ese turista que básicamente que tuvo que hacer una compensación económica y no pudo, se le prohibió entrar al país en un par de años. Básicamente, ¿qué se hizo después de eso? Responde, mire, escuchemos ahora, Mati, a la alcaldesa de Torres del Paine que habla de esto. Estamos hablando de una de las grandes marca país que Chile es conocido al mundo por el fútbol, un montón de cosas, pero también por las Torres del Paine, como básicamente un lugar de atracción. Esto dice la alcaldesa del lugar con respecto a cuánto se invierte y por qué no, básicamente para ella igual probablemente no había un guardaparques. Responde la alcaldesa a continuación. A raíz de los grandes incendios siempre se han detectado falencias que tampoco se han subsanado, y uno de los grandes temas es los pocos recursos con que cuenta la administración del Parque Nacional Torres del Paine, entendiendo que es uno de los que más genera recursos a través de la cantidad de visitantes que obviamente se reciben, y por supuesto nos lleva a que obviamente no hay recursos humanos, no hay guardaparques para poder tener una buena soberanía, un buen resguardo de nuestro Parque Nacional Torres del Paine. Bueno, ¿qué es lo que sigue en curso? Esta investigación que lleva 2 puntos, desde qué responsabilidad había de los turistas y qué responsabilidad había de la CONAF, básicamente, o básicamente de la organización con respecto a esta tragedia que, repetimos, costó la vida a 5 personas, hay 27 lesionados, heridas de diferente consideración, pero la mayoría leves, sí. Básicamente murieron de hipotermia, básicamente están las tecnologías. Bueno, quedan entredichos también desde toda la organización de la CONAF hacia abajo, pero lo más importante, se mancha, además, bueno, lo más importante, 5 personas que perdieron su vida, pero también se mancha una de las grandes marcas país y tiene quizás que ver con que cuánto dinero, que es la gran pregunta, cuánto dinero de lo que se invierte en promocionar las Torres del Paine se invierte a la par en el parque en sí mismo. Recordar que solamente un puro detalle, uno de los animales más peligrosos, de hecho se nos dicen los mismos expertos, el puma americano está en Torres del Paine, no suele atacar a las personas, pero ojo, no hay que esperar a que pase básicamente para que nos demos cuenta de que hay que poner más personal para que socorra a la gente. Así que la gran pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, es una investigación que sigue su curso ante una lamentable noticia que mancha la imagen país, pero por sobre todo costó la vida a 5 personas que vinieron a Chile de turistas y básicamente tuvieron este trágico final. Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias, Pablo, y con esta lamentable información que nuevamente nos conmueve, vamos a la pausa cuando son las 6 de la tarde con 15 minutos, ya estamos de regreso con más.